¿Cómo pasó Pepsi de la quiebra a la dominación mundial? Bienvenidos a la fascinante y alocada historia de Pepsi, que comenzó humildemente y se convirtió en un controvertido conglomerado con una historia digna de ser contada. Pero espera un momento. ¿Alguna vez has pensado que Pepsi siempre ha sido la copia o la segunda opción frente a Coca-Cola? Bueno, aquí te va una pequeña verdad. En sus inicios, Pepsi fue una imitación de Coca-Cola. Incluso intentaron vender su empresa a Coca-Cola, pero siempre fueron rechazados. Debido a esto, Pepsi enfrentó serios problemas financieros y llegó a quebrar 2 veces. Sin embargo, hoy en día genera más del doble de ingresos de Coca-Cola. ¿Cómo lograron esta transformación? ¿Pudo su creador vivenciar el éxito de su empresa? Pepsi dejó de ser solo una compañía de bebidas y se convirtió en un imperio gigantesco que posee más productos de alimentos y bebidas de los que puedes imaginar. Pero no nos adelantaremos, que no toda la historia es color de rosas. Engaños, mentiras, quiebres, giros inesperados. Dale like y suscríbete si quieres conocer la verdad. La historia comienza con Caleb D. Braham, nacido en 1867, en un pequeño pueblo agrícola de Carolina del Norte. Caleb tuvo una educación privilegiada, estudió para ser médico, pero debido a problemas financieros de su familia, tuvo que abandonar la universidad. A su regreso, los lugareños lo trataron como si fuera un médico real, ya que no había otro disponible en kilómetros. Caleb dio consejos médicos y trabajó como un maestro que ahorró suficiente dinero para volver a estudiar, aunque esta vez se decidió por farmacia en lugar de medicina. En 1892, a los 25 años, abrió la farmacia Braham en New Bern, Carolina del Norte. Las farmacias de la época eran lugares populares para socializar, con mostradores donde la gente podía sentarse a charlar y disfrutar de bebidas frías de una fuente de refrescos. Ese mismo año, 1892, se fundó Coca-Cola en Atlanta. Caleb pronto descubrió esta marca y vio su potencial, pero no le gustaban los químicos adictivos en la receta, así que se decidió crear su propia versión de cola, pero más saludable, mezclando sabores naturales como caramelo, aceites raros y extracto de frutas. Llamó a su creación Brad's Drink y la ofreció en su farmacia. Los lugareños la amaron y durante 5 años fue el éxito local. En 1898, Caleb renombró su bebida Pepsi Cola, derivado de Pepsis, que significan digestión en griego, todavía creyendo en sus beneficios para la salud. El sabor fue lo que realmente conquistó a la gente, y Caleb comenzó a vender grandes barriles de jarabe de Pepsi a otras fuentes de refrescos por todo el país. En 1903 cerró su farmacia para centrarse en Pepsi y fundó oficialmente la Pepsi Cola Company. En su primer año, Pepsi vendió más de 8,000 galones de jarabe, y Caleb reinvirtió las ganancias en publicidad, haciendo crecer aún más la marca. En 1904 las ventas se duplicaron a 20,000 galones y Pepsi necesitaba más espacio, así que Caleb compró una fábrica más grande. Se asoció con embotelladoras, permitiendo que Pepsi se vendiera en botellas. Para 1910 trabajaba con 250 embotelladoras en 24 estados y en 1915 los activos de Pepsi valían más de $1 millón. Caleb compró una mansión y se volvió tan popular que la gente quería que se postulara como gobernador de Carolina del Norte. Todo parecía perfecto. Pero, ¿qué sucedió cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? Durante la guerra, el precio del azúcar se disparó y Caleb decidió acumular enormes cantidades de azúcar, pensando que el precio seguiría subiendo. Pero, error, 6 meses después, el precio del azúcar cayó a 3 centavos por libra. Además, la mayoría de las fábricas de Estados Unidos tuvieron que producir para el esfuerzo bélico, reduciendo las embotelladoras de Pepsi de 250 a solo 2. Caleb gastó más en azúcar de lo que la empresa podía ganar, y en 1920 Pepsi Cola se declaró en quiebra. Caleb, a sus 53 años, tuvo que vender todos los activos de la empresa y volvió a ser farmacéutico. Murió en 1934, sin ver el éxito que Pepsi tendría más tarde. ¿Quién hubiera pensado que una mala apuesta con el azúcar podría cambiar tanto la historia? Después de que Pepsi fue adquirida por nuevos propietarios,
Intentaron resucitar la marca durante 8 años, pero con la caída del mercado en 1929, todo se complicó. Pepsi, con una sola planta embotelladora en Virginia, no lograba ganar dinero y se declaró en quiebra de nuevo, vendiéndose a Loved Candy Company en 1931. Mientras Coca-Cola prosperaba con contratos de guerra, Love intentó vender Pepsi a Coca-Cola 3 veces, sin éxito. Decididos a salvar la empresa, tomaron decisiones audaces. Empezaron a usar botellas de cerveza recicladas, vendiendo Pepsi a 5 centavos por 12 onzas, el doble que Coca-Cola por el mismo precio. En plena Gran Depresión, esto fue un golazo. Luego Pepsi invirtió en publicidad, vallas, textos en el cielo, una tira cómica y un pegajoso jingle en la radio de solo 15 segundos que se repetía tanto que quedó en la cabeza de todos. Con la creciente popularidad de Pepsi, Coca-Cola no estaba nada contenta. ¿Qué otras sorpresas tenía Pepsi bajo la manga? En realidad, la sorpresa la tenía Coca-Cola, quien había estado ignorando a Pepsi, pero decidió que era hora de ponerle un alto en 1938. Llevaron a sus competidores a los tribunales por usar la palabra cola, alegando infracción de marca restringida. Parecía que Coca-Cola se estaba dando cuenta de que Pepsi estaba recortando sus ventas, y eso no lo iban a permitir. En la corte, Coca-Cola argumentó que Pepsi estaba violando derechos de autor, mientras que Pepsi contraatacó diciendo que Coca-Cola solo quería monopolizar el mercado de las colas. Al final pudo quedarse con su nombre, pero lo acortaron a Pepsi. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y en lugar de hundirse, tuvieron un plan brillante. Cambiaron su marca a rojo, blanco y azul para mostrar patriotismo y lanzaron la campaña Tu hombre en servicio, permitiéndole a los soldados grabar mensajes para sus familias gratis. Un golpe maestro de buena voluntad. Además, Pepsi se dirigió a la comunidad afroamericana con un equipo de ventas y marketing exclusivo, ofreciendo una representación auténtica en sus anuncios. Esto les ayudó a ganar un mercado enorme que muchos competidores ignoraban. Con estas jugadas maestras, Pepsi no solo sobrevivió a la guerra, sino que emergió más fuerte que nunca. En 1950, Pepsi fichó a Alfred Steele, el expresidente de Coca-Cola, como su director ejecutivo. Este movimiento fue una jugada maestra. Alfred era un experto en lo que se necesitaba para triunfar en el mundo de las colas y empezó a hacer cambios drásticos en Pepsi. Primero trajo el glamour a la marca al contratar a mujeres bellas y a su esposa, la famosa Joan Crawford. Como modelo, el respaldo de Hollywood disparó las ventas. Además, rediseñó la botella en forma de remolino, dándole un toque elegante y moderno. Bajo su mando, Pepsi pasó de ser vista como la cola del pobre a un competidor serio. Las ventas subieron de $1.6 millones en 1950 a 11.5 millones en 1958. Alfred Steele fue un cambio radical para la marca, pero su éxito fue corto. Murió de un ataque cardíaco en 1959. Con la partida de Steele, Don Kendall, quien había crecido en Pepsi desde vendedor hasta presidente, tomó el mando. Y su primera gran decisión fue llevar Pepsi a la Unión Soviética. En 1959, Pepsi vio una oportunidad dorada con el presidente Eisenhower. Organizó una expo en Moscú para mostrar el capitalismo americano. Don Kendall, el nuevo jefe de Pepsi, aprovechó la ocasión y presentó la bebida en la Unión Soviética. Y en lugar de pagar en rublos, que eran tan útiles como un billete de Monopoly, Pepsi optó por un intercambio. Recibía vodka Stolichnaya, que luego vendían en Estados Unidos en lugar de dinero. ¡Brillante! Pero en 1979, el acuerdo con vodka no era suficiente. Hubo rumores locos de que Pepsi recibió una flota de buques de guerra soviéticos para vender como chatarra, aunque en realidad lo que hicieron fue negociar barcos de carga comerciales. Finalmente, en 1991, cuando la URSS colapsó, Pepsi aún tuvo éxito en Europa del Este, convirtiéndose en la mayor empresa de alimentos y bebidas en Rusia. Pero en 2022, la invasión de Ucrania terminó esta sorprendente saga de Pepsi en Rusia. ¡Qué viaje!, ¿verdad? La historia de Pepsi no para de sorprendernos. Aburridos con las bebidas, buscan incursionar en el mercado de bocadillos. ¿Qué piensas de su estrategia de combinar refrescos y comida? Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que será el siguiente gran movimiento de Pepsi? En 1965 se fusionó con Frito-Lay para crear PepsiCo. Las dos marcas unieron fuerzas
y en 5 años duplicaron sus ventas a $1.000 millones. Esta fusión permitió a PepsiCo expandirse rápidamente y dominar el mercado. Hoy en día la empresa posee una lista impresionante de marcas: Gatorade, Cheetos, Aquafina, Tropicana, Doritos, Captain Crunch, Rockstar y muchas más. Imposible hacer las compras sin llevar algo de PepsiCo. Además, adquirió 3 grandes cadenas de restaurantes: Pizza Hut, Taco Bell y KFC. Naturalmente les exigieron que solo sirvieran Pepsi en lugar de Coca-Cola, pero esta estrategia tuvo un pequeño inconveniente. Al centrarse en restaurantes de comida rápida, desviaron recursos de sus productos más rentables y los competidores no querían vender Pepsi, así que decidieron separar sus restaurantes en una nueva empresa. En 1992, Pepsi lanzó el concurso Fiebre de los Números en Filipinas, donde las tapas de sus botellas tenían números y cada noche se anunciaba un ganador en las noticias. El premio mayor, $1 millón, unos $50.000, que cambiaría la vida de cualquier filipino. El concurso fue un éxito rotundo. La mitad del país participaba. Buscaban tapas en la basura o comprando más Pepsi, pero entonces el desastre. El 25 de mayo, el número ganador fue el 349. En lugar de imprimir solo 2 tapas con este número, imprimieron 600,000 tapas. Imaginen el caos cuando cientos de miles de personas pensaron que habían ganado el millón. La gente celebraba en las calles, pero Pepsi, incapaz de pagar $30.000 millones, ofreció $500 a cada ganador. Obviamente la gente estaba furiosa. Hubo disturbios, cócteles, molotov y, trágicamente, algunas muertes. Finalmente, Pepsi pagó una multa insignificante y la coalición 349 los demandó. Este fiasco mostró cómo una campaña de marketing puede convertirse en un desastre épico. Y para aumentar aún más la controversia, hubo informes de que Pepsi había contratado mercenarios para bombardear sus propios camiones y culpar a la coalición 349. Pepsi negó las acusaciones, pero el incidente dejó una mancha oscura en su historia. No fue la única vez que Pepsi se metió en problemas con sus concursos. En 1996 prometieron un Harrier Jet por $7 millones Pepsi. Un estudiante de negocios, John Leonard, reunió $700,000 y reclamó su premio. Pepsi dijo que era una broma, pero John los demandó por publicidad falsa. Pepsi ganó y cambió el anuncio. También ha tenido anuncios controvertidos, como uno para Mountain Dew, que fue llamado el anuncio más racista del mundo, y el famoso anuncio de Kendall Jenner resolviendo un motín con una Pepsi. A pesar de sus errores, también ha tenido campañas exitosas. En fin, ¿quién diría que vender refrescos podría ser tan complicado? En 1975, Pepsi estuvo a punto de ganar la guerra de las colas con The Pepsi Challenge. En este experimento, los participantes hacían una prueba de sabor a ciegas. Una taza tenía Coca-Cola y otra Pepsi. Ellos debían elegir su favorita, sin saber cuál era cuál. Sorprendentemente, la mayoría prefirió Pepsi. Pepsi no perdió tiempo y lanzó una campaña publicitaria masiva, proclamando que la gente prefería su sabor. Coca-Cola, escéptica, hizo sus propias pruebas y descubrió que también obtenían el mismo resultado. Pepsi ganaba en sabor ciego. Esto llevó a Coca-Cola a lanzar New Coke en 1985, una nueva fórmula que ganaba en pruebas de sabor a ciegas. Pero los fans odiaron el cambio. Miles de cartas y llamados inundaron a Coca-Cola, exigiendo el regreso de la receta original. Finalmente cedieron y volvieron con la Coca-Cola Classic. Irónicamente, esto fortaleció la lealtad de los fans a Coca-Cola, y todos olvidaron el desafío de Pepsi, felices de tener su sabor de vuelta. Así, a pesar de los éxitos de Pepsi, en los últimos 100 años, Coca-Cola sigue siendo la reina de las colas. Pero, ¿quieres saber por qué Coca-Cola siempre vencerá a Pepsi? Haz clic en el siguiente video para descubrir el oscuro secreto detrás del éxito de Coca-Cola. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más leyendas detrás del logo.